Cuando se acercaba a la fecha de la fiesta mayor del pueblo, Jesús del Paraguay les dijo a sus amigos: vayan junto a las personas del pueblo, reúnanlos en la ciudad de Asunción y díganles que estoy en camino para unirme con ellos en la búsqueda de la libertad y el cese de la corrupción que sojuzga a este pueblo y lo somete a la miseria, el hambre y la aniquilación. Así lo hicieron, y Jesús del Paraguay entró triunfal a Asunción por un camino de palmas, símbolo del deseo de un futuro prometedor y esperanzador para todos los ciudadanos de este país. Todo el pueblo fue a la entrada de la ciudad para celebrar la llegada de Jesús del Paraguay, y gritaban: «Hosana, Jesús del Paraguay! Bendita esta tierra en nombre del Señor, que viva la libertad, abajo la corrupción». Y Jesús del Paraguay entró a Asunción y encaró a los corruptos del país y a cuantos convirtieron a esta tierra en una cueva de ladrones. Discutió y se encaró a los terratenientes y corruptos que lucraban a costa del sudor del pueblo. Jesús del Paraguay les gritó: «Está escrito, este país es libre y soberano, la tierra da de comer a varones, mujeres y animales. La tierra de este país se nutre con la sangre y el cuerpo de muchos que hoy ustedes deshonran al convertirlo en un vertedero de pobreza, hambre y miserias». Y todos los corruptos y malos gobernadores se preguntaban: ¿quién es este que tiene tanta autoridad, simpatía y apoyo de la gente? Y la gente respondía: es Jesús del Paraguay, el que con sus palabras despierta la revolución patria y los deseos de independencia y libertad de un país más justo, solidario y más fraterno para todos. Y Jesús del Paraguay hacía muchos milagros en favor de los más necesitados hijos de esta tierra. Ayudó a las comisiones de vecinos a construir hospitales para curar enfermos, escuelas para dar, por medio de la educación, voz a los mudos y abrir los ojos a los ciegos con el poder de la lectura, la escritura, y oídos para los que están ensordecidos por la ignorancia y la opresión y el fanatismo. Abrió caminos y enseñó a las personas a creer y soñar una patria hermanada en el esfuerzo y el sacrificio, en el amor y la esperanza de una patria libre, de un reino soñado por todos. Pero también tenía enemigos: sacerdotes, fariseos, gobernadores, senadores, diputados, jueces, fiscales, presidentes de la República y todas las personas congraciadas con los poderosos, con los corruptos, con los que explotan a sus conciudadanos y se enriquecen a costa de los más débiles. El poder religioso, el poder de las élites pedían a gritos lograr tender una trampa a Jesús del Paraguay para poder sacarle de en medio, pero se cuidaban de mostrar sus verdaderas intenciones y muchos de ellos hasta lo agasajaban con encuentros y convites. Fue así que uno de los ayudantes que conformaba el consejo de Jesús del Paraguay, tentado por el dios dinero y el poder, decidió conscientemente entregar a su líder. Para ello, se acercó a las élites resentidas y a los religiosos, y estos le dieron una buena cantidad de dinero en oro y diamantes. Y todos ellos buscaban afanosamente encontrar el modo y los cargos para imputar y extirpar a Jesús del Paraguay para siempre de esta tierra. Cuando llegó la fiesta de la libertad, la Pascua, Jesús del Paraguay les dijo a sus amigos: vayan a la ciudad y pidan una mesa para que podamos celebrar todos juntos la fiesta de la liberación. Así lo hicieron. Reservaron el lugar
y mandaron hacer una austera comida de fiesta para celebrar la llegada del tiempo del cambio para esta tierra. Ya era de noche cuando se reunieron los amigos y Jesús del Paraguay fue el anfitrión de esa cena especial. Les lavó los pies y les dijo: el que desea gobernar este país debe recordar que el pueblo es su mandante y por eso debe lavarle los pies, pues está escrito que el que quiere ser gobernador debe ser servidor de su gente. Con este ejemplo les digo que yo he venido para servir y no para ser servido. Quien siga mis enseñanzas jurará ante Dios y la patria que será su más fiel servidor, para beneficio de todos sus conciudadanos. Antes de cenar, Jesús del Paraguay fue llamado por un guardaespaldas que le avisó que uno de sus amigos estaba conspirando en su contra, pero no sabía exactamente quién era. Jesús del Paraguay dijo entonces: me han informado que uno de ustedes está conspirando en mi contra. No sé quién es, pero esa persona quiero que sepa que, si algo hará en mi contra y en contra de este proyecto liberador, pagará el alto precio por su traición. Todos sus amigos se miraron con desconfianza. ¿Un traidor? ¿Entre ellos? Eso era imposible. Uno de ellos se levantó y dijo: iré a averiguar mejor de qué se trata este rumor, y abandonó el comedor antes de la cena. Llegado ese momento, Jesús del Paraguay tomó un pan y les dijo estas palabras: quiero que sepan que intentar liberar a este pueblo de los yugos de la pobreza, la miseria y la corrupción harán que mi cuerpo, como el de otros muchos, se vuelva como este alimento que ahora les doy. Este alimento debe ser comido por todos, para que las ideas y el sacrificio que implica llevarlas a cabo queden para siempre en uno y en todos ustedes. Acabada la cena, Jesús del Paraguay tomó la copa del vino y se la dio a sus amigos y les dijo: así como este vino nace de la vid que es pisada por la prensa, mi cuerpo, junto como la de otros muchos, se entrega por la libertad del pueblo. Este símbolo de la copa del vino es lo que espera todo aquel que desea entregarse a su pueblo para liberarlo de la tiranía y la corrupción. Una vez bebido todo, Jesús del Paraguay les dijo: cuando lleguen las horas oscuras, muchos de ustedes serán perseguidos por creer que este pueblo merece algo mejor de lo que posee. Serán apresados y torturados. Muchos negarán haberme conocido para salvar el pellejo. Y créanme si les digo que les entenderé si lo hacen, ya que no siempre estaremos dispuestos a dar la vida por la libertad, la redención y la esperanza de tiempos mejores para este país. Era ya medianoche cuando, saliendo del lugar de la cena, fueron emboscados por la policía. Hubo una breve escaramuza con golpes de puños y puntas de pie. Toda resistencia fue en vano. El traidor, el administrador de la caja del grupo, estaba con ellos y era él que encabezaba a los policías y militares para detener a Jesús del Paraguay. Él se dejó atrapar. Sabía que si se resistía habría un río de sangre entre sus amigos. Solo se acercó a quien lo traicionó y lo miró con ojos tristes y confundidos. El traidor tan solo atinó a mirar el suelo mientras era clavado por 1000 agujas en esos ojos penetrantes y tristes. Lo último que alcanzó a ver al levantar la mirada fue a su ex líder, a su ex amigo, a su ex compañero, ser arrestado y llevado a patadas en una patrullera. Los policías llegaron primero a la casa del presidente de la República. En esa casa estaban todos los líderes religiosos de las distintas creencias que en su momento alzaron su voz
desde sus púlpitos, atriles y carpas contra este Jesús del Paraguay que estaba soliviantando al pueblo con sus ideas absurdas de que la gente debía rebelarse contra las autoridades locales, que no debían obedecer a los corruptos y que debían desconocer a líderes religiosos que estaban aliados con el poder, etc. Los líderes religiosos, algunos senadores y diputados, empezaron a erigirse en jueces de un improvisado juicio contra Jesús del Paraguay por haberse autoproclamado el próximo presidente del país. Le acusaron de azuzar a los campesinos a invadir las estancias de los ganaderos y sojeros, de hacer educación popular en las montañas y en las plazas y de entrometerse en asuntos del Estado al meterse en las comisiones vecinales pro escuela, pro camino, pro hospital. Le acusaron de querer derrocar el gobierno mediante un golpe de Estado y varios testigos así lo corroboraron. Este hombre dijo que podía destruir el palacio presidencial y el Estado en poco tiempo y que luego él lo iba a reconstruir como una nueva casa del pueblo. El presidente de la República le espetó: ¿acaso no dirás nada para defenderte, subversivo? Jesús del Paraguay respondió: soy solo un hombre que algún día llegará al poder, pero no para quedarse con él, sino para dárselo a los pobres y a los oprimidos de mi patria. Ese día no me verán en un estúpido sillón presidencial, sino a la derecha del pueblo, con todos sus paisanos. Uno de los líderes de la religión tiró su sombrero al suelo y también el saco. Este hombre es un verdadero subversivo. Ha ofendido a la patria y a sus dignos gobernantes. Ustedes son testigos de que su ciencia es la maldad más pura comparada solo con la del comunismo. Es culpable y debe morir de la peor manera posible. Llévenlo ante el presidente de la Corte Suprema, sugirió el presidente del Congreso de la Nación. Él le juzgará como debe ser. Pero antes, dijo el presidente de la República, tortúrenlo para que sienta el dolor de su mala ciencia. Tras una tanda de latigazos, patadas y puñetazos, Jesús del Paraguay fue alzado a empellones a una patrullera y llevado ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, los terratenientes, los agroproductores, los dueños del transporte público y los funcionarios públicos contrataron en masa grandes cantidades de personas para ejercer la presión popular para lograr que Jesús del Paraguay fuera condenado. Las calles de Asunción recibieron a millares de personas que, con banderas rojas y otras azules, pedían al unísono la muerte de Jesús. El Palacio de Justicia estaba rodeado de una muchedumbre fenomenal. Muchos de ellos comían carne enlatada y galleta cuartel. Otros formaban fila para ver sus nombres en las carpetas y recibir algunos billetes por salir de sus casas muy de madrugada. El presidente de la Corte estaba enterado tras un telefonazo de todo lo que sucedía con el caso del Jesús del Paraguay. Estaba perplejo por las acusaciones muy ambiguas y poco claras acerca del carismático líder. Durante toda la noche estuvo en reunión con los presidentes de los demás poderes y escuchó a los líderes de las religiones del país sobre la peligrosidad que significaba las díscolas ideas del subversivo político. Tras horas y horas de deliberaciones, un general militar entró en la reunión y advirtió a los presentes que la ciudad estaba sitiada por las fuerzas militares en caso de que exista una sublevación generalizada si no se solucionaba el caso. No existe ningún precedente ni jurisprudencia alguna que me habilite a juzgar a este individuo, dijo el juez que pretendía a toda costa evitar un bochorno de proporciones épicas.
si juzgaba al aire libre a Jesús del Paraguay. Pero la presión fue dura por parte del presidente de la República y el presidente del Congreso. Además, para generar mayor presión, abrieron las puertas para que expresen sus opiniones el presidente de los graneleros, de los terratenientes, de los taladores de bosques, de los ganaderos, de los transportistas. Entre paréntesis, Jesús del Paraguay era un impulsor de bicicletas como medio de transporte. Y de los gremios del funcionariado público, que temían ver el día en que Jesús del Paraguay llegue al poder y recortara los altos salarios y los beneficios para todos ellos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia escuchó a cada uno de ellos, pero, indagando los cargos, soliviantar al pueblo, a la rebelión, intento de golpe de Estado y proclamarse líder de una revolución en ciernes, no eran causales de un juicio y mucho menos de una condena. La presión del poder militar fue el punto de inflexión que lo hizo ceder. Salió afuera y vio en la Plaza de la Democracia un cuerpo flaco, vestido casi con harapos, y el cuerpo magullado por la tortura recibida durante toda la noche en una comisaría. El juez, viéndose acorralado, pidió un megáfono y exclamó: Jesús del Paraguay, se te acusa de traición a la patria, de soliviantar a los campesinos a una rebelión armada y de querer tomar el poder a través de un golpe de Estado. Dime, Jesús del Paraguay, ¿eres realmente el jefe de los subversivos? Jesús del Paraguay, con firmeza, exclamó: ¡Tú lo has dicho! El griterío infernal de la muchedumbre enardecida por esa declaración avivó a los religiosos y a los otros complotados contra Jesús del Paraguay y empezaron a utilizar altavoces para propalar entre las masas las acusaciones contra el político. El juez ordenó el silencio y, dirigiéndose al presidente de la República, le interrogó: Señor presidente, me dicen que este día usted quiere indultar a un reo y por lo que he leído me han dicho que desea liberar a un político que fue condenado por usurpación, lesión de confianza, saqueo del erario público, tráfico de influencias, extorsión, chantaje, coacción a jueces y fiscales y asociación ilícita para delinquir, entre otras cosas más. Yo le pregunto a usted y a los presentes, ¿a quién quiere que libere? ¿A ese político corrupto que saqueó las arcas del Estado y que desvió fondos públicos destinados a la mejora de las escuelas y los hospitales? ¿O quieren que libere a este Jesús del Paraguay, que tan solo es un simple idealista subversivo? El presidente de la República, el presidente del Congreso, los religiosos y otros más enviaron a sus más fieles servidores entre las personas asistentes en el público y rápidamente extendieron la voz de que debían liberar al político para condenar a Jesús del Paraguay. ¡Liberen al político! ¡Liberen al político! ¡Liberen al político!, gritaban en coro todos. ¿Y qué hago con este hombre?, preguntó el presidente de la Corte Suprema señalando a Jesús del Paraguay. Una voz, creo que fue la del presidente de la República, inició el coro de voces que rasgaron el ambiente con los más altos decibeles. ¡Crucifica a ese Jesús! ¡Crucifica a ese Jesús! El presidente de la Corte Suprema de Justicia quiso replicar, pero al ver a la muchedumbre enardecida
y más allá de la plaza de la Democracia, un cordón de militares fuertemente armados temió lo peor. Pidió un recipiente con agua y jabón, se lavó las manos y exclamó: «Vean que me lavo las manos porque no deseo tener parte con esta muerte. Ahí les dejo a su cargo. Yo les otorgo su pedido y tienen mi dictamen para la liberación del político que pidieron que sea liberado». Mientras la muchedumbre festejaba, Jesús del Paraguay vio el madero en el que iban a crucificarlo y pidió la palabra como expresión de su última voluntad. «A ustedes les digo que esa cruz en la que me han de crucificar está lacrada con la corrupción, la impunidad e inmoralidad a la que sometieron a esta tierra. Esa cruz es el hambre y la miseria que ustedes generaron y siguen generando a diario con sus robos al erario público, con la persecución de los indefensos, con el contubernio de las facciones criminales. Esa cruz es la representación de las escuelas que caen a pedazos, los miles de hospitales que están sin médicos ni medicamentos, los miles de caminos que se destruyen por falta de mantenimiento. Esa cruz es tan solo la carga que ustedes representan para esta patria. Y déjenme decirle algo a usted, señor juez. Usted acaba de liberar a un conocido criminal para condenarme a mí. Usted es quien me condena a morir en una cruz llena de miseria y destrucción. Su juicio es solo el juicio de los poderosos, de los corruptos y de los saqueadores de este país. Su juicio es injusto porque en él no contempla ni contemplará jamás a las viudas, a los huérfanos, a los pobres ni a los oprimidos. Y aunque usted se lave las manos, igual estarán sucias de toda la inmundicia que representa la corrupción, la impunidad y todo aquello que condena a muerte a nuestros conciudadanos en los hospitales sin medicamentos, en las calles a manos de los delincuentes y en sus casas presos del miedo. Me río en la cara de ustedes. Me río porque ustedes matarán hoy un cuerpo, pero lo que jamás matarán son las ideas, y esas ideas ya están volando por el viento cual gorriones y golondrinas en medio de una fuerte nevada. Las ideas no mueren nunca, ni las cruces, ni las espadas, ni las balas, ni tan siquiera el más mortífero de los cañones y misiles matarán jamás. Y de este modo, ante la estupefacta mirada de la muchedumbre, Jesús del Paraguay tomó la cruz y se dirigió hacia un barrio de Asunción, donde sería crucificado con otros 2 ladrones. Uno robó una gallina y el otro una moto. Muchas veces durante el Calvario, el pobre Jesús del Paraguay cayó agotado y golpeado ante el peso de la cruz. Vio cómo muchas mujeres lloraban y cómo cada vez estaban más cerca de su destino cuando pasaron frente a la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Cuando caía, los militares y policías se burlaban y le decían: «Dame una orden, señor presidente del país, y yo te obedeceré como un faldero». Otros le espetaban: «¿Acaso no levantaste escuelas, construiste puestos de salud, hiciste empedrados y ahora no sos capaz de cargar unos simples palos de madera?» Y Jesús del Paraguay no claudicó. Siguió andando mientras veía muchas personas llorar ante su cruel destino. Fue así
que les dijo a unas mujeres plañideras: no lloren por mí, hijas del Paraguay. No lloren por mí, mujeres de esta patria. En la sangre de ustedes se halla el fiero ADN de las residentas. Pero si van a llorar, háganlo por sus hijos y por sus hijas, ya que son ellos y son ellas las que deberán sufrir las consecuencias cada vez más atroces del expolio y las deudas de este país. Serán ellos y ellas los que deberán luchar contra una educación depauperada y una salud raquítica. Serán ellos y serán ellas los que deberán sentir los embates de la suba de los precios, del encarecimiento de la vida y la falta de empleo y las dificultades del sustento. Lloren por ellos, lloren por ellas, mujeres de esta tierra, lloren por sus hijos y por sus hijas. Tras tantas caídas, Jesús del Paraguay ya no pudo levantarse. Entonces, un hombre mayor, llamado Simón de Concepción, le ayudó a levantar la cruz para poder llegar hasta Itapetapunta, lugar donde tendría la ejecución. Allí, en la cima de Itapetapunta, fueron desnudadas las 3 personas, y luego los militares procedieron a la crucifixión de Jesús del Paraguay y los 2 ladrones. En la cruz de Jesús pusieron un cartel que decía: este es el presidente del Paraguay. Y uno de los ladrones, el que robó la moto, le dijo: mira lo que te pasa por meterte en la política. Ayepan de Robataú. Pero el que robó la gallina le gritó: de la Nerobataúa. Él es inocente, mientras que nosotros cometimos actos delictivos. Yo me arrepiento de robar la gallina de mi vecino militar. Sé que lo hice para dar de comer a mi hija. Igual pago el precio de meterme en el gallinero de un todopoderoso. Pero Jesús del Paraguay solo soñaba y quería un país mejor para todos. Y dirigiéndose a Jesús del Paraguay, le dijo: espero que en ese país soñado también entren mi hija y mi viuda. Y Jesús del Paraguay le respondió: en verdad te digo que si lográbamos ese país de sueños, tú mismo estarías viviendo en ese paraíso. Eran las 3 de la tarde. Una tormenta se levantaba desde Villa Hayes. Los militares y los policías empezaron a vestir sus pilotos, mientras la muchedumbre buscaba cualquier plástico para cubrirse. Jesús del Paraguay alzó la cabeza y gritó con lo último que le quedaba de energía: ¡muero por mi patria! En su vientre encomiendo mi cuerpo y en el corazón de mi pueblo mi espíritu. Y una gran tormenta se produjo tras su muerte. Dicen que los amigos y la madre de Jesús del Paraguay, aprovechando el caos de la tormenta y la lluvia, descolgaron su cuerpo de la cruz. Dicen que lo enterraron en una tumba NN. La policía y los militares buscaron afanosamente, días, meses y años después, la susodicha tumba. Jamás lo encontraron. Cuentan algunas personas que todo lo dicho y hecho por Jesús del Paraguay fue publicado en libros de manera clandestina para extender sus ideas al resto de los conciudadanos. Escuchamos a veces noticias de persecuciones y arrestos a sus amigos y a quienes leyeron y extendieron los mensajes de ese libro. Y otros dicen que en un cerro del Paraguay
se levanta un enorme árbol que nunca deja de reverdecer ni dar flores. Dicen que si uno araña la corteza de ese árbol, su savia es roja como la sangre. Según los lugareños de esa zona, dicen que allí enterraron a Jesús del Paraguay y que una semilla de ese árbol se alimentó de su cuerpo y de su sangre, y que ese árbol es el mismo Jesús convertido en una planta. Pronto iré a buscar ese árbol legendario, aunque durante la búsqueda deba cargar y morir en mi propia cruz.